Bueno, pues ya estamos en el Café de los Viernes y como saben, en la segunda parte del Café de los Viernes tenemos el debate político y ahora tenemos una pequeña, en este caso, tertulia con Andrés Martinón para que nos cuente algunos de los temas de actualidad del día que se tratan en el informativo. Andrés, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, bien, bien. Bueno, Andrés, el tema quizás político más importante ha sido el de Pedro Sanginés, el juicio que se celebró ayer en el Supremo. Parece que, bueno, nosotros conseguimos precisamente en este programa Café de Periodista, puede ser el primer medio que lo entrevistaba tras salir del juicio. Y el hombre, se muestra tranquilo con la prudencia que esto siempre tiene, porque en un tribunal de justicia usted sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale. En este caso, él tiene la esperanza de quedar absuelto porque dice que sería una forma de hacer justicia, porque, entre otras cosas, ni mintió ni presentó ninguna denuncia. Sí, porque dice que la denuncia ni la presentó él, que en su caso fue Astrid Pérez y que no ha hecho... Fue el Consejo de Administración presidido que presidía Astrid Pérez, de los centros turísticos. Efectivamente, y luego a lo de la denuncia de las hijas de este señor, de Antonio González, que ya falleció, quien fue quien vendió las cocinas a los centros turísticos supuestamente y según decía Pedro Sanginés, bajo estudios de peritos judiciales que habían sido con un sobrecoste considerable. Yo lo único que escuché, también te escuché a Pedro contigo, y lo que sí es verdad que lo que a mí me extraña es que ya hemos dicho que el Supremo archivó la causa. Esa misma sala. Esa misma sala. Entonces, no sé por qué accede a que la Fiscalía vuelva... Porque la Fiscalía recurrió al archivo del caso y la Fiscalía entendía que había, digamos, por lo menos causa para analizarla en un juicio, cosa que inicialmente la justicia no lo creyó así. El tribunal no lo creyó, pero después dio marcha atrás. Pero por eso digo, yo no sé, yo creo que Pedro Sanginés puede estar tranquilo, pero si no lo está, es por ese hecho, porque claro, ya pasó por ahí y ya fue. Archivada. Entonces, ¿qué ha visto ahora el Supremo? ¿Quién lo ha visto? Y que pueda volver a acceder otra vez a una sentencia que le pueda hacer lo que decía aquí. Si por poco que sea un poco medio tal, una inhabilitación o algo... Esto parece más un caso, sinceramente, de componente político. Político, la Fiscalía, el dominio que se componente. Me refiero al hecho en sí mismo de la denuncia, ¿no? Más allá de los familiares, oye, que están en todo su derecho de presentarlo, y más si creen que su padre pues, se vio afectado, o la empresa de su padre, está en todo su derecho. Pero es evidente que tiene un componente político importante, está Carlos Espino detrás, está Pedro Sanginés de Coalición Canaria, en fin, que tiene un componente de dos personas que ya Coalición Canaria había presentado en la época que gobernaba precisamente una denuncia contra Carlos Espino por este caso precisamente, por el famoso caso de las cocinas. En fin, ya veremos, porque se calcula que puede ser que ya en el mes de abril se pueda conocer el fallo, porque tampoco es un juicio, en fin, para el Tribunal Supremo es un juicio menor. Se trató ahí porque Pedro estaba aforado, no por otra cuestión, porque no. En fin, en cualquier caso ya veremos lo que ocurre. El tema de la guerra de Irán, y después también lo vamos a hablar en la segunda parte del Café de Periodista, Andrés está trayendo pues ya las primeras víctimas, entre comillas, y una es el sector pesquero, porque ellos calculan que va a aumentar hasta un 30% y que ya lo que es el combustible, el gasoil en este caso, que el fuel, que es lo que ellos utilizan para los barcos. En este caso, Andrés, considera Aquilino Arrocha que con estas condiciones, vamos a oírlo, casi no vale la pena salir a faenar. Yo tengo una media de gasoil por año de 43.000 euros. Con esta subida se me va a montar 70.000 euros. Y es una cosa imposible. Los beneficios se los llevaría el gasoil. ¿Para qué trabajamos? Mi pregunta es ¿para qué trabajamos? La pesca del atún rojo, la verdad que está peligrando y este año, por desgracia para todos los pescadores, este año no se ha visto atún. La verdad, yo no soy negativo nunca, me gusta siempre ser positivo. Este año, a fechas de ahora mismo, a los años anteriores, ya los barcos pequeños ya tenían... Bueno, en el informativo hay más declaraciones de Aquilino Arrocha, el presidente de la Cofradía San Ginés de Pescadores de Arrecife, pero es evidente que uno de los sectores que se va a ver afectado, y yo he estado leyendo a nivel nacional ya también las cofradías de pescadores de Andalucía, el sector de Andalucía, pesquero y tal, de Galicia, pues han solicitado ayuda porque dicen que si no, ya es un sector que está realmente muy apretado porque tiene muchas exigencias, muchas normativas,
que para los pequeños y medianos barcos o empresarios de la pesca, pues le afecta mucho. Sí, como dices tú, yo me imagino que las ganancias están contaditas con los dedos, ¿no? Y si ya le trastocas algo tan importante como es su combustible y el coste que tiene, pues ya los deja locos y algunos si ya están a veces planteando cerrar la flota y dejarlo, imagínate. Por las condiciones, nada que ver con el combustible, sino por otras condiciones. Claro, por todo, ¿no? Yo recuerdo que cuando surgió lo de Ucrania, uno de los sectores más, y dijeron lo mismo, que con todo ese corte de combustible, y claro, tienen que ir a otros mercados, aunque no sea el tuyo el ruso, pero claro, ese sector, luego también, por ejemplo, lo de las queserías también, es verdad que en el caso de lo de Ucrania también les afectaba los combustibles y también el forraje. Y el forraje, pero también recuerdo yo, en este caso a Omar Viña, de la quesería El Faro, y también representante de los queseros aquí en Lanzarote, pues decían también que estaban abocados al cierre si no se corrige. Yo creo que es evidente que estamos todos dependemos del combustible, porque del combustible viene la electricidad y de ahí vienen los transportes y viene todo, y un sector como la pesca que está ya en el momento ya crítico ya para el ¿cómo se dice? Para el desguace. Si esto dura mucho en el tiempo, a lo mejor puede darle la puntilla. De hecho, en una de las declaraciones que le oí a Aquilino Arrocha, precisamente dice lo que tú acabas de decir, que nunca se había planteado, y mira que ha pasado crisis el sector pesquero, el desguace. Él como empresario, él tiene 66 años y él dice que él como armador nunca se había planteado porque le gusta el tema y tal, y quería seguir. Pero dice que nunca se lo había planteado, dice, pero ahora es la primera vez que ya le da vuelta a la cabeza para posiblemente vender el barco o ir al desguace si hay ayuda, porque antiguamente lo que se daban ayuda para que tú quitaras el barco, porque es increíble como a veces la propia Unión Europea ya no le interesa este tipo de pesca, le trae más problemas que otra cosa. Y van cada vez apretando más las clavijas que hacen casi imposible que el sector artesanal pueda sobrevivir. Y después está el tema del atún rojo, que como saben, empieza antes que la campaña normal, pero este año no se ha cogido todavía ni un solo atún rojo en Canarias. Ya el año pasado, por esta fecha, se habían cogido algunos. La flota artesanal había cogido algunos a finales de febrero, pero ya estamos, no a mediados de marzo, pero en fin, ya la segunda semana de marzo, y todavía no se ha cogido ningún atún rojo. Por cierto, el muro famoso ese que le llamamos de la vergüenza, el muro de Nao, que aquí estamos viendo, ya se ha quitado parcialmente parte de él, sobre todo el que está, digamos, Andrés, dando, ¿no?, a la zona de donde está ese viejo barco, que de verdad que ese barco yo creo que había que pintarlo. Lo tendrán que restaurar, supongo. Lo que pasa es que en lo que se espera, pues ahí queda, ¿no? Parece el barco de Chanquete, no sé si te acuerdas. Sí. De aquella serie. Sí, pero que aparte, vamos a ver, poner un barco en un puerto pesquero está muy bonito. No hay que poner mucha imaginación el que lo hizo, ¿no? Pero bueno, está bien, pero por lo menos cuidarlo, lo que quiero decir, que aquí, eso parece ahí, vamos. Un barco abandonado. Sí, yo me imagino que eso tendrá un proyecto, como todas las cosas de aquí van tan despacio, pero un proyecto de restauración. Lo que sí es cierto, hay que decir que lo que tú estás diciendo, se ha retirado parcialmente la parte de ese muro de la vergüenza, o como se quiere llamar, ese vallado de hormigón. Eso se pidió hace 3 años por el Ayuntamiento de Arrecife, en un pleno. Retirada. Sí, pero luego estaba lo de la parte esa del parque urbano que fue Pedro Sanginés siendo en el 2019. Claro, y al final de eso no hay nada. Lo que sí hay es que se ha accedido a esa parte porque hay que decir que esa parte no tiene actividad portuaria. No. Hay que decir que si sigues avanzando llegas al portón de entrada. Y llega si vas hacia... Esto es desde la escuela de pesca al portón de entrada. Ahí está. Y eso es la parte que entiendo que van a retirar. Ahí se ve, ¿no?, lo de Frigorza y todo eso, pero esa parte... la parte de Frigorza no se retira. No se retira, porque esa parte es la actividad portuaria. Ahora lo que se quiere es retirar eso y después redactar un proyecto que, a ver cómo van las cosas aquí. No se ha licitado ni la redacción. Sí, se va a licitar la redacción, pero todavía ni siquiera ni se ha hecho esa licitación para redactar un proyecto que sería ahí lo vemos. Es un parque urbano. Ahí vemos la raya roja, para que lo entiendan. Es lo que se quita. Es lo que se quita. Y a partir de ahí, toda esa parte se va a hacer una especie de parque urbano que llega hasta la escuela de pesca. Sí, es lo que tengo entendido. Efectivamente, es esa parte ahí, son 5.000 metros, tampoco es un gran parque. Bueno, 5.000 metros no es mucho, pero dentro de una ciudad
y una cosa coqueta puede quedar... Claro, puede quedar se hace en zona infantil, tal, y pues, oye, pues tienes unas vistas bonitas del puerto de Naos y de la parte de la Marina de Arrecife, y yo creo que se tiene que hacer. Pero como has dicho tú, en la nota de prensa ayer Arrecife decía que será a través de la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote la que financie un proyecto que ya decía en la propia nota de prensa que se está recopilando información y documentación para iniciar la licitación del proyecto. O sea, que estamos... imagínate. O sea, que todavía queda para el... Bueno, el tiempo, Andrés, ¿qué es lo que le interesa a la gente realmente, Andrés? Ya la calima creo que empieza a irse. Está remitiendo ya, sí. Ya está remitiendo, pero yo tengo la garganta, la noto enseguida. Sí, yo también. Y ayer tenía mucha alergia. Sí. Pero creo que ya mañana desaparece. Pero el fin de semana va a haber más o menos buen tiempo, relativamente. Pero lo curioso, Andrés, es que se anuncia una nueva borrasca para la próxima semana. Sí, va a ir, como se dice, disminuyendo la temperatura según vayan pasando las jornadas, y como dices tú, yo creo que para el martes, miércoles ya entra, en vez de ser ya un alisio, ya gira hacia un suroeste, ¿sabes? Gira... oeste, ¿eh? Yo he oído... Suroeste, sí, no es un sureste, es un suroeste que ese también no trae como excesiva agua, pero sí trae lluvia, traerá precipitaciones. Puede traer también algo de viento, viento del oeste fuerte en algunos momentos, racha. En fin, que la verdad es que hemos tenido un invierno que para olvidar, en el sentido, no se confunda la gente, digo para olvidar porque hemos tenido muchos días malos. Turísticamente la gente está súper cabreada. Nosotros el lunes vamos a hacer un reportaje turísticamente porque, claro, los turistas que han pasado este invierno, ellos se sienten, entre comillas, traicionados. Dicen, oye, que Canarias... Tiene seguro de sol. Seguro de sol, pero aquí... hemos tenido muy poco sol, y es verdad. Que sí. O sea, hay casos, ¿no?, de gente del sector turístico que ha dicho que muchos británicos, europeos, han reducido estando aquí, porque ya la gente ve las predicciones, ellos también tienen páginas predictivas del tiempo, y que han recortado un poco las vacaciones porque diciendo, si no tengo ni playa ni nada, pues me Y lo que es peor, y los que lo han padecido se van cabreados. Claro. Porque es que, aunque creamos que no, el 80% de los turistas que vienen por el tiempo, no vienen por otra cosa. Es verdad que cada vez, por suerte, se está derivando más turistas a otro tipo, o que eligen Canarias por otro tipo de cuestiones, temas culturales, temas gastronómicos, pero ciertamente el mayoritario, el 80% por lo menos, vienen por el sol. Andrés, ¿mañana va usted a retransmitir el coso de Playa Blanca? Sí, vamos a Playa Blanca, haremos una retransmisión con todo el equipo, haremos en directo, yo creo que será en un principio sobre las 6, pero ya el alcalde me decía que casi que será más las 6:30. Estaremos allí ofreciendo lo que es el último carnaval junto a La Graciosa, porque hay que recordar que van emparejados. En La Graciosa también se celebra mañana el carnaval, y tiene su cartel importante. Mañana habrá concierto del Biscrespo, que lo creamos o no, tiene tirón, y luego el domingo al mediodía otra vez Nueva Línea, que es el grupo ese de las chicas que se ha puesto de moda, ¿no? Y que han venido a 3 de las fiestas de carnavales, vinieron a Recife, a San Bartolomé y ahora a Playa Blanca. Como novedad hay un cambio en el escenario, se va a ese solar grande que está por la zona del Princesa Yaiza. Decía Oscar Noda, nos decía el informativo un poco que es más fácil todo allí, que dice que los locales no tienen por qué, los establecimientos de restauración no tienen por qué, porque está al lado, la gente puede ir. Yo creo que ha habido una protesta de algún partido político, pero sinceramente yo creo que es un acierto, porque es mucho más fácil para todo, para la seguridad, para que el pueblo esté menos aglomerado, las aglomeraciones sean menores en el pueblo. Yo creo que aciertan, aunque lo ideal sería tener un sitio mucho mejor en el sentido de que no estuviera tan expuesto al viento y tal, y al frío, porque por la noche es verdad que en esa zona... Sí, en esa zona sopla más, es más... Sí, inhóspito, pero es más práctico. Además, lo decía, se pueden colocar, dice, más baños, dice, en la zona del centro la gente iba y orinaba por cualquier lado. Y aparte también, como todo, como nunca contesta a todo el mundo, había mucha gente que protestaba de los vecinos de allí, del centro, porque no les gustaba que estuviera pues el centro del carnaval en el mismo Playa Blanca. Pues Andrés, nos vemos. Bueno, tú sigues, y nosotros seguimos, porque ahora viene el Café de Periodistas, el debate.
Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. Si vas a pasar el día en la playa, hay que hidratarse. Que entre el sol y el nada que te nada, es muy importante tirar siempre de tu botellita de agua. Pero tirar ahí la botellita de agua es de no importarte nada de nada. En la naturaleza tira solo de sentido común. Los envases de plástico de un solo uso, siempre al amarillo. Libera y Gobierno de Canarias. Islas iguales. Amante de las dos ruedas. Estás de suerte. Te esperamos en Camemóvil, el nuevo concesionario oficial del grupo Piaggio. Y para celebrarlo te ofrecemos 500 euros de descuento en la Piaggio Liberty y Aprilia SRGT. Camemóvil en Cabrera Medina Playaón. No dejes pasar esta oportunidad. ¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en cajasiete.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra. Estaciones de servicio Cepsa Taiche. Contamos con servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Los carburantes que mejor le sientan a tu vehículo. Lavado manual y automáticos de carrocería. Minimarket, gran surtido. Los mejores bocadillos de pata asada. Punto mixto para loterías. Punto de recarga rápida para vehículos eléctricos. Y también contamos con un punto de vaciado de aguas grises y negras para tu caravana. Somos Cepsa Taiche, tu gasolinera de confianza. ¿Sabías que elegir tanatorio es solo decisión tuya? Es posible que no lo supieras o tuvieras dudas. Elegir tanatorio es decisión tuya, de nadie más. Tanatorio Crematorio Mémora Lanzarote. Llámanos al 928 8001 17. Escucha lo que pasa en la radio de todos. Lancelot Radio, en la 90.2 FM. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas. Vamos rápidamente al debate de los viernes, al debate político. Rápidamente presentamos a Cristina Duque, del Partido Socialista. Buenas tardes, Cristina, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. ¿Todavía te queda ganas de más carnavales? Porque todavía quedan los de Playa Blanca, ¿eh? Sí, parece sí que son los últimos, ¿no? Son los últimos. Sí. Bueno, vamos a saludar también a H.D. Eugenio, concejal de festejo precisamente del Ayuntamiento de Arrecife, pero también teniente de alcalde de Coalición Canaria. Buenas tardes, H.D., ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a los compañeros de mesa y a los que nos ven desde su casa, claro. También está con nosotros, en este caso, Servando Pérez. Buenas tardes, Servando, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. De Nueva Canaria. Muy bien, muy bien. Y también por el Partido Popular, Claudio Doreste. Buenas tardes, don Claudio. Muy buenas tardes, y también a todos los compañeros y a todos los televidentes y o escuchantes, porque sé que mucha gente... Por usted sé que hace mucho calor. ¡Wow! Terrible. Hace mucho calor. Pues yo la verdad que no he salido a las 9, pero aquí hace frío, donde estamos nosotros ahora en el que estudio. tenga ocasión para irse a darse un baño, incluso, no sé cómo está, bueno, la marea debe estar a 16, 17, pero bueno, mucha pusoncito en la marea y una salidita se puede hacer. Pues sí. Bueno, vamos con los temas. Precisamente este martes comenzaba el debate de la nacionalidad canaria, que cada año se celebra en el Parlamento para un poco dar balance de gestión del gobierno actualmente de Coalición Canaria y Partido Popular, apoyado también por otros pequeños partidos, como es el Partido de la Socialista de La Gomera. En este caso, Cristina, la oposición, precisamente tu partido, pues fue muy crítico, siempre suele serlo, yo he ido a muchos debates, a este no fui, pero siempre suele serlo, fue muy crítico con la gestión del gobierno, prácticamente vino a decir que los canarios estamos peor que hace 3 años, que con el gobierno de Coalición Canaria y PP pues no se ha progresado. Evidentemente, Fernando Clavijo y los partidos que lo apoyan han dicho todo lo contrario, que nunca se ha hecho tanto en tan poco tiempo, a pesar de las dificultades y a pesar de reconocer que todavía queda mucho por hacer. Bueno, en verdad lo que ha proporcionado el grupo de gobierno y el presidente Clavijo, Coalición Canaria y Partido Popular, ha sido un debate flojo, que poco más no han dicho nada, o que han hecho, que han dejado de hacer, que haya perjudicado o se haya beneficiado la población canaria. Hemos visto que en estos 3 años lo que es en sanidad, en educación,
no se ha avanzado. Y luego pero también precisamente ellos decían, porque eso se lo decía, que se ha invertido más que nunca. Dice, es difícil que invirtiéndose más que nunca estemos peor que antes. Pero es verdad que todavía queda mucho por hacer. No se ha invertido. Hay que recordar que se ha dejado de invertir 2.400 millones de euros. Y ahora hablando de los últimos presupuestos, para lo que es todas las islas se ha dejado de invertir 50 millones de euros, pero eso sí, 25 o 30 millones de euros nada más que en propaganda y publicidad. Un ejemplo, vemos la educación, cuando se ha dicho de la educación infantil de invertir de 0 a 3 años, vemos que no, vemos que el fracaso escolar también ha aumentado. Ahora estamos por 3 puntos a la media nacional. Yo creo que son cosas que sí que hay que poner sobre la mesa, porque desde luego que son servicios públicos y lo que nosotros siempre hemos dicho, que hay que estar al lado de los servicios públicos y nada de privatizar. A Coalición Canaria precisamente se le conoce por querer privatizar la sanidad y ha querido coger ese camino con los conciertos y demás con la sanidad privada. Bueno, Yedey, un poco, ¿qué piensa? Que este debate, Coalición Canaria y PP fueron capaces de saber trasladar a la opinión pública que ha cambiado las cosas mejor. Bueno, desde luego en Canarias tenemos la suerte o la fortuna de que haya debate. Recordemos que en el Estado el último debate consta del año 2022. Es decir, no se ha debatido sobre el Estado español desde el año 2022, ¿no? Pero no hablamos de debate. Doña Cristina hablaba de los presupuestos canarios. De los canarios podemos hablar 3 presupuestos, el del 23, el del 24 y el del 25, aprobados en tiempo y forma. En el Gobierno del Estado no hay presupuestos desde el año 2022. Mientras ponemos la tele, ponemos las emisoras estatales y escuchamos los insultos y las guerras entre Pedro Sánchez y el de Esquerra y el señor Feijóo y el de Abascal, en Canarias se construye debate político, se habla del futuro de esta tierra y se mejoran los datos. Esto es una realidad. Es decir, mientras allí prima la crispación y el que hayan llevado no sé cuántas leyes y no sé cuántos decretos a tratar de dar por buenos que los aprueban el Consejo de Ministros y se los tumban, en Canarias hemos sacado la ley de vivienda vacacional, hemos realizado el decreto para la minoración de los tiempos en las licencias urbanísticas. Es decir, hay un Parlamento que legisla y que tiene las mayorías para legislar y para dar estabilidad. Podríamos hablar de las listas o la espera en dependencia de casi 782 días, si no me falla la memoria, que lo dejó el Pacto de las Flores. Hemos pasado a algo menos de 400 días. Las listas de espera hemos pasado de 37.000 a 32.000. La vivienda pública hemos pasado de 0 a 3.500 en alguna fase de ejecución. Es decir, Canarias tiene mucho por hacer y eso es indudable, pero se está trabajando, a diferencia de lo que ocurría antes. Y a diferencia de lo que ocurre con creces en el gobierno del Estado, ¿no? Y no solo eso, sino que además tenemos un plan para Canarias y estamos pidiendo al Estado, exigiendo al Estado lo que a Canarias le corresponde para desarrollarlo. Ahora falta tener respuesta de la otra parte, ¿no? Bueno, Nueva Canaria también, Luis Campos, que fue el portavoz de Nueva Canaria, pues efectivamente fue muy crítico. Es verdad que él dice que tendía la mano también al gobierno en cosas concretas, pero fue muy crítico con la gestión del gobierno de estos 3 años, que realmente lo que se debate es cada año, pero bueno, un poco ya estaban diciendo que es como el final de casi va a ser el último, aunque creo que va a haber un último que será el próximo año. Vamos a ver por parte. Es indiscutible que está gobernando, lo ve todo bonito, lo pone también, y de verdad que se centraron que la economía ha progresado en Canarias, que el turismo, tenemos más turismo, pero la población media y baja, cada día la situación económica no es tan bien como ellos lo pintan. Eso por un lado. Pero, Luis Campos dijo que era más pobre que hace 3 años. Exactamente. Pero hablando de vivienda mismo, la ley de vivienda vacacional, cuando vemos que los pequeños empresarios, los pequeños tenedores de vivienda vacacional están en contra, cuando los ayuntamientos también están en contra, solamente vemos también que fue una ley que fue muy apropiada, e incluso nosotros en su momento le dijimos que apoyamos esa ley, pero vamos a aterrizar en Lanzarote. Cuando hablamos de sanidad, hay para hacer un centro en Corralejo de las mismas características de en Playa Honda, con cerca de 10 millones de euros, y se hace. En Lanzarote no se hace el de Playa Honda. Pero cuando hablamos de helicóptero, Fuerteventura tiene un helicóptero y ahora le ponemos otro helicóptero para Fuerteventura.
porque se lo merece y no estamos en contra, pero Lanzarote ninguna. Eso no es una política que queremos. Pero hay un montón de sinfín. Y voy a hablar, y ahora me indignó ayer completamente cuando llevaba una propuesta, y aquí la tengo para dárselo a conocer a todos ustedes, cuando en la propuesta 39 concretamente, nosotros presentamos en el Parlamento de Canarias para que se reconociera todos los parlamentarios y el gobierno de Canarias lo llevara a la práctica, que reconocer al Hospital Insular para que no se pierda y continúe. ¿Y qué hicieron? Votaron en contra los de Coalición Canaria y los de PP. Yo comprendo y respeto, o sea, lo comprendo, pero no lo respeto, la actitud de los parlamentarios de Coalición Canaria y del PP que votaron en contra. Pero lo que a mí me entristece que el presidente del Cabildo, con esa doble condición, que el Hospital Insular es del Cabildo, propiedad del Cabildo, que votara en contra de que, porque le voy a dejar, se lo voy a entregar a ustedes para que ustedes vean la proposición que hicimos, votar en contra de que no se conserve con el futuro, porque nosotros estamos a favor de que se restaure el hospital y que se acondicione en las nuevas tecnologías y nuevos sistemas que está, pero estamos a favor de que se ponga al día, como digamos así, pero que vuelva otra vez los pacientes a ese lugar, porque, y te digo aquí, lo traigo porque lo traje para dárselo a ustedes a conocer la propuesta y para que cada uno de ustedes en su partido la lea tranquilamente, y por supuesto también te la voy a dejar a ti, para que lo lea tranquilamente, para que vea que sus militantes y sus simpatizantes están de acuerdo con la propuesta que nosotros llevamos y votaron en contra. Bueno, el Partido Popular en este caso defendió obviamente al gobierno, porque participa de él, el vicepresidente precisamente don Manuel Domínguez, que es el líder del Partido Popular, pues efectivamente cree que las cosas van mejor que hace 3 años, cosa que la oposición dice lo contrario. Ya, bueno, los datos objetivos del éxito son, vamos, plausibles, ¿no? Si empezamos, por ejemplo, por la gestión del Partido Popular, más autónomos que parados en Canarias por primera vez. 174.000 autónomos. Se ha instaurado la cuota cero de autónomos durante el primer año que la sufraga el Gobierno de Canarias. Se atiende por el Gobierno de Canarias a la baja de los autónomos, porque cuando un autónomo tiene una baja, la gente debe saberlo, los autónomos lo sabemos, los que no lo son pues igual no lo saben, tiene que seguir pagando el autónomo durante un tiempo. Bueno, el Gobierno de Canarias, por la vicepresidencia del gobierno de Manuel Domínguez, también le ha puesto remedio a esta circunstancia. Hemos creado la Dirección General de Autónomos, única en España y felicitada incluso por Lorenzo Amor de ATA, ¿no? Eso en el aspecto de trabajo, récord también en reducción de paro juvenil. Si nos vamos a la gran preocupación fundamental hoy, no solo de los canarios, sino también del resto de los españoles, bueno, se ha sacado una ley de vivienda, se sacó por un decreto más urgente, se ha ordenado la vivienda turística, o sea que el éxito ahí es total. Para irme a Lanzarote, en este caso, para irme a la vivienda, este gobierno va a meter 1.000 viviendas en el mercado. 1.000 viviendas en el mercado. Las primeras 200 fue la primera decisión que tomó Astrid Pérez como alcaldesa hace ya en el año 2019, que fue cuando llegó. Se dio suelo para que se construyeran 200 viviendas en Maneje, se van a construir 200 más, pero es que el Cabildo de Lanzarote ha hecho una inversión muy grande comprando viviendas y vamos a meter 1.000 viviendas en el mercado, más presupuestado para el próximo año 5 millones más, ¿no? Todo esto a pesar de que en el Parlamento del Reino, el Parlamento del Estado, como antes apuntó aquí el compañero Echedey, no hay presupuesto, no hay debate. El señor Sánchez lleva más de 2 años sin ir al Senado, que ya está en nuestros servicios jurídicos viendo qué hacemos, si lo llevamos al Tribunal Constitucional directamente o lo llevamos incluso a la jurisdicción ordinaria. Más de 2 años. Entonces, frente a ese desastre, que lo único que ha hecho es, la ley estrella ha sido la ley de amnistía, para amnistiar a su partido Jun, un partido xenófobo y racista, de la más extrema derecha y rancia derecha del siglo XIX, que queda todavía en España. Pues frente a eso, aquí en Canarias tenemos un gobierno que hace que la región progrese
y que hace que hoy los canarios estén muchísimo mejor que hace solo 3 años. Escuchar hablar al Partido Popular que los autónomos están mejor con ellos, de verdad que poco más que me produce un poco de estupor. Vamos a ver, con el Partido Popular, a quienes más se machacó cuando estaban gobernando bajo el paraguas de la mayoría absoluta fue precisamente a los autónomos, que se les subió el IRPF de un 15 a un 21%. Eso para empezar. Ni siquiera ustedes, el Partido Popular, valoraban que un autónomo pudiera coger el paro. Ustedes ni siquiera en eso entraban en la batería de propuestas, que eran unas propuestas indecentes para la persona que esté como autónoma. Pero es que escucharlo habla también de vivienda y que hables de Astrid Pérez, cuando Astrid Pérez, hablando ya de aquí de Lanzarote, ha mirado para el otro lado con el problema que tuvo y que tiene Arrecife con la vivienda cuando ella estaba también como alcaldesa del Ayuntamiento de Arrecife. Pero es que escuchando a Coalición Canaria y al Partido Popular hablar de vivienda cuando no han sacado un plan de vivienda nuevo, no tienen ni siquiera un medio proyecto para un plan de vivienda para Canarias, es que es una vergüenza. Porque ustedes lo que están arrastrando es el plan de vivienda que se dejó desde el pasado mandato, y sí, con el Partido Socialista. Y que estén abanderando la ley de vivienda vacacional, cuando tienen hasta la propia Asociación de Viviendas Vacacionales que quieren ir incluso a los tribunales, es que es una vergüenza de las grandes, de verdad, es que de verdad lo digo, y que luego digan que la economía en Canarias con respecto al trabajo va estupendo, ¿y de dónde ha salido si no ha sido gracias a la reforma, tanto que se han metido con el Estado? Porque yo no iba a hablar del Estado, se supone que íbamos a hablar de Canarias, no del Estado, pero es que ahora lo meto. ¿Gracias a qué ha sido? A la reforma laboral que se ha llevado en este gobierno. Y perdóname, Pedro Sánchez se ha comparecido en el Senado, porque si no es cada 2 años y medio sin comparecer. Espera, si no ha sido cada 15 días, ha sido mensualmente que el presidente del gobierno de España se somete a una cuestión de confianza. Perdón, ojalá, a un control, no, cuestión de confianza no, a un control para poner encima lo que es la confianza de la gestión del gobierno de la gestión del Le traicionó el subconsciente. Es que ustedes tanta moción de censura y cuestión de confianza, y yo ya sí, Partido Popular. Entonces, nosotros hemos dicho que lo lógico es que como no aprueban los presupuestos, por lo menos y luego que se somete a una cuestión de confianza. Que luego estén hablando de sanidad cuando tenemos la isla de Lanzarote. Y encima, lo que apuntaba Servando, votando en contra de la propuesta del Hospital Insular y votando en contra de las propuestas que se presentaron en referente a sanidad, en educación, en igualdad en Canarias, a propuestas sociosanitarias. Ustedes, el Partido Popular, Manolo Domínguez, que tiene la vicepresidencia del gobierno de Canarias y la Consejería de Hacienda, si no me equivoco, Economía y Hacienda, han votado en contra de todo eso. Bueno, o sea, frente a que para la isla de Lanzarote, para vivienda nada más, solo han destinado 5 millones de euros. Y se ponen la medallita por las que se están construyendo manejes cuando ustedes no han movido ni un dedo. Bueno, frente a un por relato favor, que usted hace... la dependencia, volvemos otra vez a los años antes de la pandemia. Datos objetivos. Ustedes saben. Yo como no sabía ese dato, y yo creo que era menos, la verdad que creía que tenía más razón, pero aquí ahora leo que efectivamente este jueves, ayer, se cumplió 2 años de que no va a una sesión de control en el Senado. Es que no va. Pero bueno, va al Congreso. Al Congreso sí va siempre de control. Incluso nos ha metido en una guerra incumpliendo la ley de defensa nacional, porque no ha ido al Congreso a pedir autorización y ha mandado allí a una fragata con un portaallón francés. Eso no es verdad. Dice que va a ir el 25, a ver si es verdad que va. Venga, pero no confundas a quienes nos escuchan y a quienes nos ven. El gobierno de España no se ha metido en una guerra. ¿Cómo que no? Al contrario,
Ustedes han querido que España se meta en una guerra. Nosotros hemos dicho no a la guerra. ¿Pero quién ha mandado a la fragata? No, ¿a la fragata dónde? Hombre, con el portaaviones Charles de Gaulle francés a la isla de Chipre. Irán no. Ustedes, hombre, Claudio, parece mentira que lo ha mandado, pero lo ha mandado por un tema de... Pero no, la fragata la ha mandado el gobierno de España. ¿Cómo que pero no? Pero lo ha mandado, lo mandó para defenderse. ¿Para defenderse a quién? O sea, para defender, en este caso, a un acompañar a un portaaviones francés que lleva 30 casas y que si atacan al portaaviones francés, la fragata va a actuar. A Chipre, no nos enredemos en este tema. tema. Unión Europea, y parece mentira que tú me hables que a la guerra sin poner por delante el derecho internacional. No he dicho que no tenga que ir, lo que he dicho es que debería nos ha ir al metido Congreso y para que se ponga la ley de defensa nacional y el Congreso le autorice o no le autorice. Pero no va al Congreso. Después tenemos porque no ha aprobado nada, solo la ley de amnistía. Claudio, Cristina, luego no están oyendo la gente porque se están superponiendo. Y después tenemos la fase final que hay el tema de la, relacionado con el tema económico de la guerra, las consecuencias que está teniendo. Pero, para cerrar el tema aunque el Partido Socialista y el Partido Popular a veces lo olviden y lo acaban de demostrar en esta mesa, estamos hablando de Canarias. Estamos hablando del debate del Estado de la Nacionalidad de Canarias, no de Pedro Sánchez, no del Senado, no del Congreso. Por cierto, al Congreso tiene que ir Pedro Sánchez porque es diputado, y si no va con los justitos que están de votos, igual pierde más votaciones de las que está perdiendo. Es decir, digo, para poner un al Estado, Cristina, yo le escuché a usted atentamente y había consumido yo creo que el 40% del tiempo de este debate. Entonces, acostúmbrese usted a escucharnos a los demás. Pero quien lo nombró al Estado fue acostúmbrese usted a escucharnos a los demás, no pasa nada. Voy a hablar del Partido Socialista, déjeme usted. Igual que hable usted. El que ha nombrado al Estado ha sido tú con tu intervención y no se te interrumpió a pesar de los disparates y mentiras que dijiste. Vuelvo a datos objetivos. 3.500 viviendas en el mercado en este ejercicio legislativo por parte del Gobierno de Canarias. Hemos reducido de 37.000 a 32.000 la lista de espera del sistema sanitario en Canarias, y todavía es mucha y hay que seguir reduciendo. Hemos reducido de casi 800, 782 días de espera para la valoración de dependencia a menos de 400, 397, no quiero equivocarme en los datos. Y eso ha pasado en estos 3 años que hemos tenido de Gobierno de Canarias. Y además hemos seguido luchando contra el Estado, desgraciadamente contra el Estado, porque aquí solo se atiende a la ultraderecha de Junts para tener en cuenta a qué se atiende, para que tengan en cuenta la financiación que tenemos por derecho, que el REF establece, que el REF, que es ley, establece los recursos que el Estado tiene que destinar a Canarias y no se están cumpliendo por parte del Estado español. Y pese a todo eso, los datos en Canarias han mejorado. ¿Y quieren hablar de hospital insular? Aunque no es objeto del debate de esta mesa, hablemos del hospital insular, hablemos del plan del plan funcional que Nueva Canarias y el Partido Socialista dejaron preparado en Lanzarote. ¿Sabe cuántas camas recogía en el hospital insular ese plan funcional? ¿Cuántas camas de atención? 0. Eliminaba las camas en el hospital insular. Y ustedes vienen a contarnos a nosotros que volvamos a... Están en papeles, están los papeles, lo ha publicado este medio en el plan para funcional. Lo que hay, el plan funcional, perdone, recogía para aportar datos, 0 camas. 0 camas dentro de lo que hoy es el edificio del hospital insular. 0 camas, plan funcional, hospital insular. Pero figuraban dos edificios. Pero nadie se ha querido cargar las camas, quien se las quiere cargar son ustedes. Después me contesta usted si quiere. Los que hoy alzan la voz ante la necesidad de rehabilitar un inmueble que tiene peligrosidad para sus usuarios, peligroso para sus usuarios, los que alzan la voz fueron los que su plan funcional eliminaban de ese edificio las camas. No es verdad. No es verdad, es que no se puede decir tantas mentiras en dos frases. ¿Qué es lo que decía el plan funcional? No, el plan funcional no decía para nada que se quitara las camas del hospital insular. ¿Y dónde iban las camas? Y de hecho, sí que tengo que decir, por tanto hincapié que ha hecho en su intervención, nunca se ha estado en contra de la reforma, nunca. De lo que se ha estado y que porque estamos con la incertidumbre todo el mundo es, ¿van a volver nuestros mayores otra vez al hospital insular? Y no han tenido ni una sola respuesta, ni sí ni no. Se van a trasladar y es tan urgente que lo van a hacer a finales del verano. Y ahora están mezclando plan funcional, cuando no es el plan director, cuando no, que no hay ni un solo euro en el presupuesto, eso también hay que decirlo.
Entonces, ¿en qué quedamos? Pero, don Jorge, es fácil la me respuesta. interrumpió el turno. Venga. Tienen la mala costumbre de no dejar hablar. Y voy a volver a repetirlo. Voy a volver a repetirlo. Ahora déjalo ya, Cristina. Voy a volver a repetirlo, le guste a Cristina que lo haga o no le guste. El plan funcional de Yoné Caraballo y María Dolores Corus Berriel, que hoy se dan golpitos en el pecho con el Hospital Insular, dejaba en 0 camas el plan funcional del Pacto de las Flores, el Hospital Insular de Lanzarote. Yoné, que yo sepa, es el representante de Nueva Canaria. Y Román no era vicepresidente del gobierno del Pacto de las Flores. Digo, porque a lo mejor estamos... Nueva Canaria. Él es representante de Nueva Canaria. Estás mezclando, pero doña cuando Cristina, en el pasado mandato. Cada vez que tenemos aquí un debate, cada vez que tenemos aquí un debate... Déjalo porque si no, no podemos terminar. Cada vez que tenemos aquí un debate... Bueno, pero cada vez que tenemos aquí un debate, usted me recuerda a mí lo que ha hecho Coalición Canaria desde la época de Paulino Rivero. Y yo asumo que soy miembro de Coalición Canaria y en unas cosas estaré de acuerdo y en otras no, pero son gestiones de Coalición Canaria. Entonces, le guste a usted o no, el Pacto de las Flores fue un pacto del Partido Socialista y Nueva Canaria que defienden hoy quienes están en Nueva Canaria y el Partido Socialista. ¿Quiénes? María Dolores Corus Berriel, don Yoné Caraballo, que además van todos los días al Hospital Insular a sacarse la foto y a ponerse medallitas cuando recogieron un plan funcional en el que eliminaban las camas. Cuando permitieron que nuestros mayores estuvieran en habitaciones en las que no sale la cama por la puerta. Cuando permitieron que nuestros mayores estuvieran en un edificio con un informe del año 2019 del Servicio Canario de Salud que dice que hay riesgo de incendio eléctrico, que hay riesgo de estructura del edificio, que hay riesgo... Y puedo seguir con los riesgos que enumera, riesgos graves del año 2019 y no hicieron nada. Y ahora que se empiezan a tomar medidas, el que un plan funcional que eliminaba las camas. No, sí se hizo. Y ahora, se hizo un seguimiento de verdad, y se hizo un plan para seguimiento, 4 años de seguimiento. Pero llevan ustedes 4 3, años de seguimiento. Tanta urgencia y no han hecho nada. 4 años de seguimiento. Pero si ustedes llevan 3. Cristina, déjalo, Cristina. 4 años de seguimiento. De seguimiento y vuelvo a decir, pueden ustedes gritar más, llevar pancartas, llevar banderas. Y las seguiremos engañar a los usuarios, pero la realidad es una y está en papel. Bueno. Y el plan funcional del Pacto de las Flores eliminaba las camas. El plan funcional del Pacto de las Flores, los presupuestos de la comunidad autónoma del Pacto de las Flores nunca recogieron ni un solo euro para la rehabilitación del Hospital Insular de Lanzarote. Nunca, ni un solo euro. Y repito, y este no era el tema de hoy, pero lo vuelvo a repetir porque no me cansaré de hacerlo. ¿Sabe cuál fue las últimas palabras que un representante del Partido Socialista dijo sobre el Hospital Insular de Lanzarote en esta isla? No me voy a echar a la boca una papa que no me puedo comer. Jesús Morera, representante de la sanidad del Partido Socialista en el gobierno de Canarias. Porque estaba con Fernando Clavijo, que el camino de Fernando Clavijo para la sanidad era privatizarla. Bueno. Era privatizarla y fue uno de los casos por los que se rompió el pacto con usted con Coalición Canaria. Por respeto, y lo estamos viendo. A Servando, tanta canariedad Servando, y no pero defienden Canaria como tiene un es minuto, debido. Servando, porque tengo otro tema. Venga, este no era el tema de debate hoy. Pero no soy rápido. En primer lugar, que estoy viendo claramente que para defender las cosas tenemos que mandar, que si los anteriores lo hicieron mal, estoy de acuerdo contigo, lo hicieron mal, pero vamos a hacerlo nosotros en esta legislatura, aunque sea bien. Y a Yoné Caraballo, tanto le molestan Yoné Caraballo, que lo están poniendo el nombre, ya que fue responsable de la legislatura anterior cuando no tenía ni representación ni mucho menos. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Me parece estupendo que el gobierno de Canarias haga todas esas viviendas, pero te voy a recordar las cifras exactamente. En el ejercicio anterior habían 18 millones, al año anterior, 18 millones, ahora este año pasaron a 5 millones. Eso es verdad. Me parece estupendo que durante muchos años todos los gobiernos de Canarias, gobierne quien gobierna, se han olvidado de la vivienda. ¿Es cierto o no es cierto? Es verdad que a partir del año, el Pacto de las Flores, como llaman, empezaron con las viviendas y han continuado. El plan de vivienda y continúa. Y me parece estupendo y aplaudimos de esta forma. En los presupuestos, cuando decimos nosotros del hospital, aquello, nosotros en los presupuestos del 2025... Para el 2025, ya Yoné Caraballo, que tanto le gusta nombrar porque es el parlamentario de revelación en esta isla, gracias a Dios, ojalá tuviéramos más tiempo. En el 2025, que gobernaba Coalición Canaria y el PP, nosotros presentamos en enmienda a los presupuestos para adoptar una partida para el Hospital Insular de Lanzarote. En el 2026 volvimos a hacerla. Y ustedes ni caso, votaron en contra. Nosotros no estamos en contra y te paso después la enmienda para que veas que decimos vamos a restaurar el Hospital Insular, vamos a reformarlo, a acondicionarlo y que vuelvan después otra vez. Lo que pasa es que no quieren decir esto y después nos alarman, nos dicen que somos mentirosos y que somos alarmistas. Indiscutiblemente que reconozco que nos pueden achacar de que somos alarmistas, indiscutiblemente. Y que ahora al PSOE le digan que son oportunistas porque tampoco pusieron dinero en los presupuestos el año pasado.
me parece lo mismo, lo cual agradecemos a todos los colectivos que estén a favor de que el hospital se mantenga. Pero ¿cómo tratamos, qué calificativo le ponemos al presidente del Cabildo? Yo le voy a dar a los consejeros, al presidente del Cabildo, que no quiere que se restaure el hospital insular, como así votó. Bueno, yo no sé. Vamos a dejarlo porque si no, este no es el tema de hoy. Ayer precisamente se quedaba visto para sentencia en el Tribunal Supremo el juicio que se llevaba contra Pedro Sanginés, el que hoy es senador autonómico por Coalición Canaria, por el famoso caso de las cocinas, un caso que venía arrastrándose hace ya mucho tiempo. Para poner el antecedente, hace muchos años, pues Pedro, el Cabildo, y en este caso Centros Turísticos, concretamente presentaba una querella contra Carlos Espino, donde se le acusaba de una serie de haber cometido una serie de irregularidades en las contrataciones que se realizaron en su periodo como consejero delegado de los centros. Esa denuncia, después de un recorrido de instrucción de 2 o 3 años, quedó archivada judicialmente, y posteriormente, cuando ya quedó archivada, la familia de Antonio González, que veíamos ahora en pantalla y que ya ha fallecido, pues presentaba una querella contra Pedro Sanginés por calumnia y testimonio falso. Ayer quedó visto para sentencia, insisto, este juicio. Pedro Sanginés ha dicho que él se ha ratificado en todo lo que venía manteniendo y que son 2 cosas: que él no presentó denuncia directamente ninguna, que a él lo llamó el juez Pampara 4 para darle documentación sobre esas posibles irregularidades cometidas en los CAT, y por otro lado que además se ratifica en que él sí cree que se cometieron irregularidades. Cristina Duque. ¿Qué te parece? Visto para sentencia. que primero iba a hablar el componente de Coalición Canaria. Bueno, yo como te veía con ganas de hablar, y voy a darle a Cristina. No, sí, pero bueno, pues... No, pero visto tú crees para sentencia, no es del PSOE. ¿Esto es un tema político o un tema puramente judicial? Claro que tiene su envergadura política y también responsabilidad política. Yo de todo esto lo que saco es que el compañero Antonio González falleció pues con su empresa en la ruina y no pudo disfrutar ni alegrarse del archivo de la causa que le tuvo tanto tiempo imputado, pues precisamente pues cómo se hizo las cosas en aquel momento. Sí, es verdad que mientras sabíamos lo que sacaban los medios de Pedro Sanginés, que hacía rico y millonario a su amigo y abogado Nacho Calatayud, había otra persona que lo estaba pasando bastante mal, y la familia, con respecto a su negocio. Y con el tema del procedimiento judicial, pues nada, la verdad es que no sé cómo ha ido allá en el tribunal, vale, en el Tribunal Supremo, y a ver qué es lo que pasa, porque es una lucha que tienen en este caso los hijos, la familia de Antonio González, que sí también lo han padecido y lo han sufrido. Y más allá de lo que, como bien dice Cristina, que ya tendremos que esperar a la sentencia, pero más allá de lo que dicte la sentencia, si es culpable o no es culpable, Pedro Sanginés mantuvo ese criterio de que él no presentó denuncia alguna porque no estaba en el Consejo de Administración de los centros turísticos, que fue quien finalmente presentó la denuncia. A ver, esto de que no es un procedimiento político, pues que me lo piqué en menudito, como se suele decir. El principal testigo de la acusación era don Carlos Espino. Digo, por aquello de que han tratado por tierra, mar y aire de meter en la cárcel a Pedro Sanginés. Denuncias en caso, por cierto, todas archivadas por el Tribunal Supremo, esperando sentencia de esta, que espero, no solo en lo personal, sino en lo político, que salga como entiendo que debe salir. Es decir, no se puede acusar a una persona de poner una denuncia falsa que no ha puesto una denuncia. Y esto es así. Es decir, la denuncia, probablemente si Pedro Sanginés hubiera sido presidente del Consejo de Administración de los Centros Turísticos, hubiera llevado la firma de Pedro Sanginés, porque fue una decisión del Consejo de Administración, pero no fue el caso. La firma era la de Astrid Pérez, porque era la presidenta del Consejo de Administración, que decidió interponer esa demanda, que luego se archivó y que nunca recurrió, y hay que decirlo así, Centros Turísticos, pese a que hubiera sido lo más lógico para
velar por los intereses de la empresa pública. Pero en esto hay un componente claramente político y detrás de esta y del resto de denuncias, sin duda, ha estado el Partido Socialista de Lanzarote. ¿Usted cree que si lo condena finalmente a Pedro Sanginés, el fiscal pide 1 año y medio de cárcel, cree que con ello, aunque no ingresaría seguramente por 1 año y medio, cree que se le acaba la carrera? Él ayer lo decía medio en broma, medio en serio, que a lo mejor acababan ya con él. Mire, después de la que le ha caído al compañero, porque está muy bien eso de aludir al daño que ha sufrido una familia, una empresa, pero es que el Partido Socialista ha sido denunciante de no sé ya cuántas causas contra compañeros míos o contra uno mismo, como se suele decir en este caso. Es su modus operandi. Ahora sacan el pañuelito y se apretan el lagrimal, pero es la política a la que nos tienen acostumbrados después de que don Carlos Espino dirige el Partido Socialista en Lanzarote. Y esa es la realidad. Repito, con esto tenemos que lidiar. Lo que no puede ser es que cuando tú te dedicas a denunciar a todo el mundo y a tratar de, y permítaseme la expresión, no voy a usar el término malsonante, pero hay otro más bueno, que es fastidiarle la vida a los demás, cuando te toca a ti, te pongas el lagrimal, como hacía ayer don Carlos Espino cuando intervenían. Por denuncia falsa solamente no, por falso testimonio también. Sí. Servando, ¿cómo ve este tema? Un tema que ya lleva, pues no sé si eso es del año 18 años, creo que... Un montón de años. Yo la verdad que no voy a entrar en... No, 18 no. Son menos, ¿no? 2011, ¿no? ¿Fue? Sí, 2011, sí. 2009. Bueno, 2009. El mandato 2007-2011. 2009, estamos hablando... Sí, pero empezó todo en el 2011. Sí, bueno, en 2009... Lo que es el procedimiento. Sí, el procedimiento creo que fue archivado, si no me equivoco, en 2002. Bueno, el que se seguía, digo, contra Carlos Espino. Con relación a este procedimiento. No, con Carlos Espino se archivó en el mandato de Loli Corujo en el Cabildo de Lanzarote. Cuando decidió, entonces fue cuando decidió el Consejo de Administración no recurrir. Mira, hace tiempo ya que no recurrir su propia denuncia, fue en la época de Loli Corujo. La denuncia en contra de Carlos Espino se archivó a finales del 2018, principio, es que como el tiempo pasa volando. Pues pasó casi entonces 10 años, porque la denuncia se presentó en 2009. Don Jorge, quien decide no recurrir, siendo parte del procedimiento, que era el Consejo de Administración de Asuntos Turísticos, es el Consejo de Administración que preside, bueno, iba a decir que lo preside, y no lo recuerdo sinceramente, pero el cabildo que preside Mario Dolores Corujo. Sí, que tiene cierta lógica que si lo preside el PSOE no lo vaya... Cuando la sentencia pero el que no recurre, pero el procedimiento era la denuncia en contra de Carlos Espino. Estamos hablando la sentencia que sobresee el procedimiento. Claro, por eso que el es juicio era del 2000. Es un auto de sobreseimiento, había más parte los denunciantes, bueno, pues que hubiesen recurrido. Permítele yo no deseo que condenen a nadie, mucho menos. La verdad que es triste ver una persona política, pública, en el Tribunal Supremo, pero la verdad que es muy claro, no tiene las cosas tan bien, porque habiendo tantos abogados buenos aquí en la isla de Lanzarote, que tenga que buscar un abogado con la categoría de lo que cobra Choclán, de apellido, ¿no? José Antonio Choclán. Pero está en el Tribunal Supremo porque Coalición Canaria lo nombró senador. Pero bueno, quiero decir yo que si él se ve las cosas claritas, pues busco un abogado y lo llevo allí y no me busco un abogado de la categoría de este hombre. Pero usted sabe que en la justicia, en un juicio nunca se sabe. Se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale. Venga, terminamos con este tema. Pues... ¿Te merece algún, tú como abogado? Bueno, entiendo, dentro de todo este macroproceso al que ustedes aluden, creo, si no me equivoco, que a él se le acusa de un delito de falso testimonio, ¿no? Sí, falso testimonio y falsa denuncia. Entonces, dentro de todo esto, casi entiendo que es un tema personal de él, un poco al margen de la política, ¿no? Entonces, le deseo la mejor suerte del mundo a él. Si la familia lo ha pasado mal, pues mandarles un abrazo, por así decirlo. Me consta que él también lo ha pasado muy mal, porque le han puesto una playa de denuncias que han acabado, como dice el compañero, todas archivadas, y ya está, más no puedo opinar. Yo la relación que tengo con don Pedro, que es a nivel del pacto, bueno, conmigo, con nuestro partido, siempre ha sido muy cordial, ¿no? No tengo otra cosa que decir, la verdad. Y que cada uno está en su derecho de poner la denuncia e ir a un juzgado. Y después, si él Servando, no sé si ha contratado, no tengo ni idea de qué abogado ha contratado, ¿no? Pero bueno, se lo pagará él.
No, claro, no, sí, está claro. No sé si es Choclán o si es Calero, bueno, sí, aquí en Lanzarote conocemos a eminentes penalistas, yo he tenido ocasión de sentarme con ellos en una mesa, pues porque ha habido casos muy gordos y se ha llamado a estos penalistas. Sí, pero que quede claro que no está en el Tribunal Supremo porque, no, está en el Tribunal Supremo porque está aforado. Porque Coalición Canaria lo nombró como senador. Pero para mí siempre eso es una desventaja, pero bueno. No, yo no sé si es ventaja o desventaja. Para pero mí es mi opinión. Yo que quitaba está en los la sala de lo aforamientos penal del Tribunal Supremo, Pedro Sajenea. Pues tú ten en cuenta que aquí ya no tiene. Aquí la única opción que tienes es. Aquí ya no cabe recurso. Sí, no. Lo único que te eso cabe siempre se ha debatido, que muchas veces los aforamientos a los políticos perjudican, porque va directamente a. En Gladio Acuña fue a la única que ha salido condenada con el caso. Estaba aforada por parlamentaria. Pero fue antes. No, ella fue aforada porque estaba como diputada. Es que como el tiempo pasa tan rápido. Entonces la jugó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y después el procedimiento siguió y se llegaron. No, pero tú ten en cuenta que lo hemos visto ahora con el fiscal general, ¿no? El fiscal general lo que puede hacer es presentar incidentes de nulidad de actuaciones para después irse al Constitucional a una posible vulneración de derechos fundamentales. Que eso es muy complicado. Que no debería el Constitucional entrar a juzgar el delito porque por eso. Mira, me quedan 8 minutos. A ver si por eso te digo que cuando. Pero es que está todo el mundo. Me quedan 8 minutos y esto sí le interesa mucho a todos los lanzaroteños. Estar aforado me parece que no es un beneficio, sino es un perjuicio. Claudio, vamos a dejarlo. Como letrado. Me quedan 8 minutos y espero que podamos tratar un tema que sí está interesado muchas personas que nos están viendo y oyendo. En este caso es el tema de la guerra de Irán, pero más que no vamos a hablar y hacer un análisis ahora sobre la guerra de Irán contra Irán, en este caso de Estados Unidos y Israel, sino de las consecuencias que está teniendo en los bolsillos de todos los españoles, pero sobre todo también aquí en Canarias, de los canarios y de los lanzaroteños. En este caso, pues bueno, ya hay una media de la gasolina que ha subido desde que empezó la guerra, cerca de 20 céntimos, pero es que se calcula que, por ejemplo, en la península pueda llegar a los 3 euros en los próximos 10, 15 días, si se sigue en esta dinámica, si no se para la guerra. En cualquier caso, hoy entrevistamos también aquí al sector pesquero y nos decía que no van a salir porque ya ha subido un 30% el gasoil y que con estos precios va a ser imposible. ¿Creen que se debe tomar medidas? El gobierno de ahora mismo, en este caso, ha dicho que se va a hacer un plan, el gobierno de España. Ayer leíamos la noticia de que Fernando Clavijo y el Endacari vasco van a solicitar una reunión de presidentes autonómicos al presidente del gobierno para ver si se puede tomar medidas que beneficien pues, a la industria me refiero a sectores como el pesquero, que se pueden ver afectados de manera directa con esta guerra. Bueno, medida, eso yo creo que cualquier gobierno, porque estamos viendo que nada más empezar la guerra, la paranoia que tuvo otra en atacar al mayor país que genera, en este caso, el petróleo, pues desde luego que eso, las consecuencias iban a ser gravosas para todo, o sea, una consecuencia mundial negativa. Y desde luego que nosotros desde España, pues sí que hay que ir tomando medidas porque, claro, han cerrado el canal el estrecho de Hormuz, no sé, y que es por donde pasaba. Si esto no se para ya, las consecuencias y los problemas van a ser... Pues parece que no se van a parar. No tiene la pinta porque estamos escuchando... Pues parece que la cosa está cada vez más complicada. Estamos escuchando que yo, permítame que me dirija así, pero yo creo que está haciendo un kamikaze de los grandes. Y aquí voy y solo me para mi moral, solo me para mi voluntad. Y es lo que le estaba apuntando antes a Claudio. No nos podemos saltar el derecho internacional, pero eso ya cualquier país, el derecho internacional. Luego tenemos también la ONU, que no sé, sí, por para, mucho, no por sé mucho para que dónde en Irán, está. Claro, no podemos justificar que Irán se lo salte para atacarlo. Pero es que luego es la economía, pero ya luego no solo, sino el terrorismo
que este hombre, o sea, terrorismo internacional, que este hombre con sus locuras puede provocar también, que lo que estamos hablando, ojalá nosotros lo pudiéramos resolver los 5 que estamos aquí sentados, pero esto yo creo que va a ir a peor. Bueno, hoy mismo, por ejemplo, un diario como La Provincia de Canarias y Euskadi exigen una cumbre a Sánchez por la crisis bélica. ¿Cree que se debe de hacer esa cumbre entre todos los presidentes autonómicos, tomar medidas consensuadas? Porque aquí está un problema que afecta a todo el mundo, unos más, otros menos. A Canarias, por supuesto, puede ser una de las más afectadas porque tenemos transporte aéreo y tenemos transporte marítimo. El transporte aéreo es lo que nos da de comer con el turismo y el transporte marítimo es el que nos trae todo lo que son los productos a la isla, ¿no? Don Jorge, el día 28 de febrero, Estados Unidos, de la mano de Israel, deciden atacar Irán y vamos para 15 días de bombas, de misiles, de cierre del canal, de subida predecible del precio del combustible, por tanto de la energía y por tanto del producto diario que consumimos todos y que necesitan todas las empresas para funcionar y para trabajar. Y oímos a un representante del Partido Socialista diciendo que hay que tomar medidas, ¿no? Las medidas tenían que estar ya tomadas. Y ante la inactividad y la pasividad del gobierno del Estado, ya hay 2 presidentes autonómicos, y estoy convencido de que se sumarán más a lo largo de las horas, exigiendo al Estado que se convoque una cumbre de presidentes autonómicos para tomar medidas, porque esto no ha hecho más que empezar y porque ya lo está sufriendo el bolsillo del ciudadano y del empresario y del autónomo. Y hay que tomar medidas de protección para la economía española y canaria, que es lo que nos preocupa a los que, por lo menos al que está sentado en este lado de la mesa. Y más allá de que esta guerra está en manos de un pirado, y permítanme la expresión, porque es lo que demuestra el señor Trump, es que España está en manos de otro. Y cuando esto ocurre, pues te ves en esta situación, en una guerra incipiente, en amenazas diarias de que esto no ha hecho más que empezar y que no va a menos sino va a más, en consecuencias económicas respecto al combustible y respecto cada vez a más sectores que se ven afectados por esta guerra, y las medidas no hacen más que decir que las tomaremos, ¿no? Las tomaremos, no, tómenlas, y tómenlas ya, y consensúenlas, porque el agujero que se está abriendo en la economía del mundo, pero a mí me preocupa pues la parte que me toca en Canarias y en España, es brutal y todavía no se ha puesto ni una sola medida para corregir. Lo que pasa es que, por ejemplo, subvencionar como se hizo ya en la época de Ucrania, ¿no? De la guerra de Ucrania, el Estado subvencionó y también las comunidades también hicieron diferentes subvenciones al combustible y tal, pero también eso tiene sus riesgos, porque claro, esto lo decía un poco gente de fuentes del gobierno de España, que, en fin, que hay que hacer un estudio bien, porque no es tan fácil solamente decir 20 céntimos te subvencionamos y ya se soluciona el problema, es más complicado. Vimos como en la guerra de Ucrania, contra el ruso también, que lo podemos poner en la misma altura de Israel, el ruso, de Irán también, y americano, a los 4 podemos poner en un mismo sitio, pero vimos como en la guerra de Ucrania, que es un país pequeño, llámale ahí, lo que nos afectó a nosotros en la economía de todos nosotros. Y pongo siempre un ejemplo, el aceite que era española de oliva, de 3,50 pasó a 5 euros el litro de aceite. Y ya se ha quedado ya. Y después, exactamente, pero esto y después sube y después baja, pero no lo suficientemente. Y cuando el aceite era de aquí de España, de oliva. Y ahora con esto es indiscutible que no sabemos dónde va a terminar esto. Hay que reconocer, porque ya no es un país concretamente. Los iraníes, astuto de ellos, no solamente ataca a Israel, ataca a todos los países que están alrededor para destabilizar la economía de todos esos países, y lo que nos va a perjudicar a nosotros en líneas generales. Y aquí yo quiero hacer un llamamiento a los partidos estos que están a favor de la guerra, que están a favor de Trump o de quien sea. ¿Pero qué partido está a favor de la guerra? A vos están a favor de la guerra, ¿o no me dice a mí que no? Bueno, ellos dicen que no, pero bueno. No, dicen por fuera no, y dicen que Trump... Con Feijóo tampoco es que esté diciendo no a la guerra. Un 2 minutos yo aclaro todo. Sí. Venga, no, pero tú me dices a mí, no me estás diciendo a mí que Trump... Que vos no estás diciendo que Trump es la ideología, que ese es el pensamiento que queremos nosotros para España también. Eso es un partido populista ultraderecha que desde luego no se identifica conmigo. Bueno, yo no sé. Venga, rápido, tiene un minuto. Para calmar, sí, claro, me dejan el poco tiempo para calmar a la gente. Primero estaba ocurriendo el fenómeno que se llama asimetría de precios, ¿no? Es decir,
es pura especulación que siempre ocurre en los conflictos, ¿no? Vamos a poner el ejemplo aquí de Lanzarote concreto, ¿no? ¿Cómo es posible que ahí me suban en una gasolinera la gasolina 5 céntimos cuando los tanques de la gasolinera están llenos con gasolina comprada con el precio anterior, ¿no? Entonces, esto siempre ocurre en todos los conflictos, la simetría de precios, ¿no? Que la gente esté tranquila. El organismo internacional acaba de liberar 400 millones de barriles y España tiene reservas cumpliendo la normativa internacional para 3 meses. De esos 3 meses, el 3% de las reservas están en Canarias. O sea que no peligra el suministro ni peligra nada de esto. Está ocurriendo lo que ocurre siempre en un conflicto, que hay una serie de especuladores que se aprovechan y a lo que hay que combatir es a esos especuladores. No, y la suerte, eso por un lado, que ¿no? tiene España, Claro. la suerte que tiene España es que prácticamente no recibe y tiene petróleo. Eso para empezar, después, de esa punto zona. 1. Punto 2, el estrecho recibe casi todo de Estados Unidos. Por el estrecho de Hormuz solo pasa el 20% del petróleo mundial. El estrecho de Hormuz, a quien más afecta esto es a China. Los barcos chinos siguen pasando por el estrecho son de los Hormuz. únicos. No está cerrado para los chinos, ¿vale? Los Estados Unidos son el mayor país que produce petróleo en el mundo. No le hace falta el petróleo de Arabia Saudí para nada. Tienen reservas para años y su máximo lo van a alcanzar, creo que son dentro de 5 o 6 años, el máximo de producción. O sea que no hay peligro en el mundo ahora mismo de desabastecimiento para nada. Pues gracias a Claudio, yo me voy a finalmente vamos a concluir. Vamos a concluir. Todo para él. El señor Sánchez no toma medidas, don Jorge, porque para tomar medidas tiene que ir al Congreso. Y para que le aprueben una medida en el Congreso no se la van a aprobar. Pero no se la van a aprobar sus socios de extrema derecha, sus socios de extrema derecha y de extrema izquierda. Porque hay que recordar que él gobierna con la extrema izquierda. Pero Sánchez, con Podemos, pero Sánchez es el único que es capaz de gobernar con todo. Y no le van a aprobar nada. Y aparte le digo al señor Sánchez, vaya usted al Congreso y cumpla con la Ley de Defensa Nacional. Nos ha mandado usted una guerra sin nuestro consentimiento. Él es el señor, él es el que nos ha mandado a la guerra. El señor Sánchez. Y por cierto, la base de Rota y la base de Morón operando con total normalidad. Él dice que la base no se utiliza con total normalidad. Ese es otro debate, que no quería entrar. Cristina, muchas gracias. Gracias. Porque no lo diga. Eugenio. Que no lo diga, porque ese es el Nosotros presidente. hemos acabado, aunque aquí seguiremos hablando, pero ya no nos van a ver ustedes. Buenas tardes.